Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente de la República, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. El presidente de México izará nuestro lábaro patrio. Simultáneamente la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán Canto a la Bandera. El presidente de la República se dirige a ocupar su lugar en el Presidium. Damos inicio a esta ceremonia con los honores plenos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta revista de entrada de la Comandancia del Ejército Mexicano el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Integran el Presidium el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojea Durán, secretario de Marina. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Eufemio Alberto Ibarra Flores, comandante del Ejército Mexicano. Maestro Miguel Torruco Martes, secretario de Turismo. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. También nos acompañan agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, tropa, marinería y escala básica. Representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. En 1942, el general Lázaro Cárdenas publicó el instructivo de la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional, manteniendo una estructura orgánica y funcional. Sin embargo, la evolución del entorno nacional e internacional ha generado nuevas tareas. Esta situación concibe la necesidad de una transformación institucional, orientada a optimizar el funcionamiento de los organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional para responder a las demandas de la sociedad mexicana, por lo que destaca la instrucción del presidente de la República, donde establece que esta institución participe en el cumplimiento de los objetivos del Gobierno de México, empleando todos sus recursos para así fortalecer la seguridad, desarrollo y bienestar del pueblo de México. A continuación, se dará lectura al documento mediante el cual el presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas autoriza la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano. Presidencia de la República. Ciudadano General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Presente. Desde que se empezó a escribir la historia del Ejército Mexicano, se ha coincidido en que dicha institución ha tenido como firme propósito el defender la integridad, la independencia y la soberanía de nuestra nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil y realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país. En este sentido, actualmente ese Instituto Armado tiene asignadas diversas actividades que son de gran importancia para el progreso del país, siendo necesario fortalecer su organización con recursos suficientes para cumplir con su importante labor. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 14, fracción 9 y 17 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se instruye y se autoriza a implementar las acciones necesarias para crear la Comandancia del Ejército Mexicano, a fin de que contribuya en la capacitación, administración y desarrollo de la Fuerza Armada en beneficio de nuestra nación. Reitero a usted, la seguridad es de mi atenta y distinguida consideración. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 15 de julio de 2021, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.
El general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, hará uso de la palabra. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Apreciables secretarias y secretarios, compañeros de gabinete. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Funcionarios de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. General de División, diplomado de Estado Mayor, Eufemio Alberto Ibarra Flores, quien a partir de esta fecha es el comandante del Ejército Mexicano. Agregados de defensa, militares y aéreos de naciones amigas, invitados especiales, compañeros de armas, familias que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, a todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este campo deportivo militar Marte. Gracias por estar presente en esta ceremonia para dar a conocer al pueblo de México que hoy, 13 de agosto de 2021, con la autorización del señor presidente, pasa revista de entrada la comandancia del Ejército Mexicano. Hecho significativo en la historia de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene su génesis hace casi 200 años, el 4 de octubre de 1821, cuando después del triunfo de la independencia nacional fue decretada su creación como Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y con encargo de lo perteneciente a Marina. Es decir, que durante estos 200 años ha administrado el Ejército, que ha ido cambiando desde su nacimiento y ha sido factor clave en cada una de las transformaciones que ha vivido el país. Basta recordar que para lograr la independencia nacional, primera transformación, el ejército realista y el ejército insurgente forjaron una alianza mediante el Plan de Iguala para constituir el ejército de las tres garantías, que selló el destino de nuestro país como nación independiente. Después, en la Reforma, el Ejército Federal o Liberal, convocado por Benito Juárez, apoyó la defensa de los postulados establecidos en la Constitución de 1857 para consolidar la segunda transformación. Y en 1862 defendió la soberanía nacional ante la segunda intervención francesa. Posteriormente, en la Revolución Mexicana, que significó la tercera transformación nacional, nació nuestro actual ejército, el 19 de febrero de 1913. Y el 26 de marzo de ese mismo año, con la firma del Plan de Guadalupe, se le denominó Ejército Constitucionalista. Un año después, justamente un día como hoy, el 13 de agosto de 1914, hace 107 años, en la etapa final de la Revolución Mexicana, tuvo lugar un hecho histórico trascendental: la firma de los tratados de Teoloyucan, que constituyen documentos fundamentales de la historia patria, porque marcaron el fin de la lucha armada y decretaron la disolución del Ejército Federal de esa época, quedando el Ejército Constitucionalista integrado como la única fuerza armada del país, cuyo origen fue el pueblo, mismo que con espíritu revolucionario luchó en la defensa de la libertad, legalidad, justicia social e igualdad. Así se explica el origen popular que constituyó la base fundamental del actual ejército mexicano. Un ejército mexicano sólido y fuerte, con valores fundamentales que le han permitido trascender desde su nacimiento. Un ejército que tiene presentes sus raíces y que siempre ha caminado junto al pueblo,
haciendo patente su compromiso de cumplir las misiones que tiene asignadas. Es precisamente ese compromiso el que nos exige mirar al futuro a través de los procesos de mejora. Esto no es algo nuevo. Las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire, desde el comienzo de su vida institucional, se han desarrollado a la par del país y de acuerdo con las necesidades que se han presentado a través de la historia. Como ejemplo, el 13 de noviembre de 1942, el general Lázaro Cárdenas, siendo secretario de la Defensa Nacional, instruyó la reorganización de la Secretaría y se asignaron funciones al Estado Mayor de la Defensa Nacional en aspectos operativos, administrativos y logísticos de acuerdo a las prioridades de ese entonces. Posteriormente, en 1971, se publicó la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea que asignaba 3 misiones generales, y en la reforma que se le hizo en 1986 se agregaron 2 más, quedando las 5 misiones como las conocemos en la actualidad. Como se puede apreciar, aunque ha existido evolución constante en algunos aspectos, la estructura orgánica y funcional, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de ambas Fuerzas Armadas, se ha mantenido desde la década de los 40. Esto generó la necesidad de gestar un proceso de transformación institucional acorde con la dinámica actual del Ejército y la Fuerza Aérea, que han demostrado gran capacidad de adaptación y se han mantenido atentos a los riesgos y amenazas que se presentan a nivel global para poder hacerles frente, como ha sido la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo. El objetivo es que la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea mantengan un óptimo nivel de eficacia y eficiencia en el servicio permanente que se brinda a la ciudadanía. Por ello, la necesidad de evolucionar es constante y siempre se basa en una planeación bien estructurada y definida. De esta manera, en el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 se establecieron como acciones puntuales adecuar la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional y desarrollar el proyecto para la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano y su Estado Mayor. Por lo tanto, y para materializar estas acciones, en la presente administración se retomó el análisis que desde hace tiempo se ha venido realizando sobre el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto a que realiza sus acciones bajo 2 significados. Primero, como órgano de la Administración Pública Federal, que tiene a su cargo el desahogo de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la materia. Y segundo, como cuartel general superior del Ejército y Fuerza Aérea, con la responsabilidad del cumplimiento de las misiones generales que por ley les corresponden. Como resultado, se identificó la necesidad de precisar y diferenciar sus funciones en esas 2 acepciones. Además, se observó que en el ámbito de las relaciones militares que se tienen con otras naciones, existía la necesidad de hacer compatible nuestra estructura, redefiniendo la representación internacional con una clara jerarquización, Ministerio de Defensa, Ejército, de tal manera que el secretario de la Defensa Nacional atienda a los asuntos de nivel ministerio, en tanto que el comandante del Ejército participe en lo que son a nivel de Fuerzas Armadas. El objetivo final es fortalecer la eficiencia organizativa que nos permita estar a la altura de las exigencias actuales y de la modernidad. Conscientes de que una estructura flexible y práctica hace posible un mejor funcionamiento con una gestión corresponsable en cada ámbito y un óptimo empleo de los recursos humanos, financieros y materiales que la nación pone a disposición del Ejército y la Fuerza Aérea para el cumplimiento de sus responsabilidades. A partir de estas consideraciones se determinó homologar la estructura funcional de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire, de tal manera que al igual que la Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano cuente con su propia comandancia y su Estado Mayor.
que se hará cargo del desarrollo de la fuerza, la generación de doctrina, el adiestramiento, su equipamiento y control administrativo, funciones que antes materializaba el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Ambas comandancias del Ejército y de la Fuerza Aérea estarán subordinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario continuará ejerciendo el alto mando de las dos Fuerzas Armadas. Una característica muy importante que debo señalar en este proyecto es que para su implementación se ha cumplido con la política de austeridad del Gobierno de la República, toda vez que esta reorganización no implica de manera alguna la erogación de recursos económicos y se consolidará jurídicamente con las reformas legales y reglamentarias que se están impulsando para armonizar la nueva estructura con la legislación militar. Señor presidente, en el Instituto Armado nos mantenemos en la búsqueda constante de áreas de oportunidad, con la firme voluntad de evolucionar para el cumplimiento cabal de nuestras misiones generales y las tareas que tenemos asignadas, como los proyectos prioritarios del Gobierno de la República que están enfocados en el progreso de México y el bienestar social. Conforme a lo planeado, esta reorganización se enfoca en dos vertientes muy importantes. La primera es en el ámbito administrativo, que tiene que ver con una gestión más ágil de la Secretaría de la Defensa Nacional, con una nueva delegación de funciones hacia sus órganos administrativos y hacia las comandancias del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana a través del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el cual cumplirá funciones de un Estado Mayor conjunto, como es en la mayoría de los países, aunque conservará su misma denominación por el sentido de identidad y pertenencia de sus integrantes. Y la segunda vertiente es en el ámbito operativo, que permite un mejor funcionamiento y accionar del Ejército y de la Fuerza Aérea, que tendrán a partir de hoy una estructura funcional fortalecida. Tenga la certeza de que México está en el centro de este proyecto que hoy es realidad y que representa el establecimiento de las bases que permitan proyectarnos como una institución con amplias capacidades para responder y enfrentar de forma más eficiente los retos y desafíos del país. Estamos orgullosos de ser soldados y de saber que nuestro trabajo sirve a los mexicanos. Por ello, en el marco de esta ceremonia, le reiteramos, señor presidente, que seguiremos acompañando su proyecto de nación para que en México siga en la ruta de la transformación. Mujeres y hombres del Ejército Mexicano, esta nueva etapa forma parte del propio proceso evolutivo interno hacia la mejora continua. En tal razón, los invito a que bajo las órdenes de su comandante sigan poniendo en alto el prestigio del Ejército Mexicano, conduciéndose con los más altos valores que los distinguen como militares. Ustedes son el alma de esta Fuerza Armada y su valiosa labor es plenamente reconocida por la sociedad y por sus hermanos de armas. Apreciable auditorio, toda organización que aspira a ser cada vez más eficaz se adapta y evoluciona a la par de los retos y desafíos que los nuevos tiempos imponen y sobre todo se empeña en buscar la forma idónea de alcanzar sus objetivos, adecuando su estructura, potenciando las capacidades de su personal y perfeccionando la toma de decisiones y gestión. En este sentido, las acciones emprendidas por la Secretaría de la Defensa Nacional con la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano tienen un propósito claro: que sigamos contribuyendo de manera importante al progreso de México, a la seguridad y al bienestar del pueblo, pero sobre todo al bien supremo de la patria. Así pues, las mejores descritas son de alcance estratégico y representan beneficio para el país, los ciudadanos y nuestra institución. Tienen como prioridad la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, la seguridad interior, el auxilio a la población civil con la aplicación del Plan DN3E y la realización de todas aquellas tareas en las que apoyamos para el desarrollo nacional. Por ello, una de las principales fortalezas que tenemos son nuestros generales,
jefes, oficiales y personal de tropa. Mujeres y hombres que con su actuar responsable, con respeto a los derechos humanos y marcado profesionalismo, dan todo en el cumplimiento de cada misión. Y hoy, como reconocimiento al esfuerzo incesante que realizan en el marco de esta ceremonia, se otorgarán condecoraciones, distinciones de desempeño y misiones honoríficas a quienes se han hecho merecedores a estas recompensas. Personal que se ha distinguido por su amplia disposición, valor, entrega y desempeño sobresaliente en diversas actividades que se efectúan en todo el país, como la ejecución del Plan de Paz y Seguridad, acciones en contra de la delincuencia, la atención de la pandemia y la aplicación del Plan de N3, entre otras. Sin duda, la mayor motivación de cada soldado en el quehacer diario es la confianza que el pueblo de México desde siempre ha brindado a sus Fuerzas Armadas. Es por eso que esta fecha en que pasa revista de entrada a la comandancia del Ejército Mexicano coincide con la firma de los tratados de Teoloyucan hace 107 años. Representa la oportunidad ideal para refrendar el compromiso de seguir trabajando incansablemente por México. Porque por México y su pueblo, los soldados de tierra y aire siempre daremos nuestros mayores esfuerzos. Por México y su pueblo, hacemos el cumplimiento del deber una forma de vida. El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos seguirán siendo las instituciones leales, dignas y confiables. Muchas gracias. El presidente de la República se dirige al templete ubicado frente al Presidium, en donde llevará a cabo la toma de protesta de bandera. Lo acompañan el general secretario de la Defensa Nacional, el almirante secretario de Marina y el comandante del Ejército Mexicano. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos realizará la toma de protesta de bandera al personal integrante de la comandancia del Ejército Mexicano. Integrantes del Ejército Mexicano, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Protestan honrarla y defenderla
con lealtad y constancia. Sí, correcto. Al concederles el honor de ponerla en sus manos y velar por ella, la patria confía que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta por el bien del pueblo y por el bien de nuestra patria. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, hace entrega de nuestra enseña nacional para su guardia y custodia al comandante del Ejército Mexicano. Para descansar. ¡No! Esta conversión a la derecha. ¡No! ¡Vamos, hermano! ¡No! El presidente de la República pasará revista a los contingentes que integran el dispositivo. Lo acompañan el general secretario de la Defensa Nacional, el almirante secretario de Marina, así como los comandantes del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional.
El presidente de la República llevará a cabo la develación de la placa alusiva a este evento. Lo acompañan el general secretario de la Defensa Nacional, el almirante secretario de Marina y los comandantes del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional. Texto contenido en la placa. Con fecha 13 de agosto de 2021, se constituye la Comandancia del Ejército Mexicano, proyecto de trascendental importancia para la Secretaría de la Defensa Nacional, que establece las bases para la administración, desarrollo y modernización de esta Fuerza Armada en el cumplimiento de sus misiones constitucionales de seguridad interior y defensa exterior de la Federación. La creación de este organismo de dirección estratégica contribuye a fortalecer las capacidades institucionales y optimizar la operatividad de las fuerzas de tierra, armonizando en su estructura los recursos humanos y materiales necesarios acordes a las exigencias actuales del país. Con esta acción excepcional, las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos reafirman su compromiso para coadyuvar a garantizar la seguridad, desarrollo y bienestar del pueblo de México. Ciudad de México, a 13 de agosto de 2021. Se hace una atenta invitación al presidente de México para ocupar su lugar en el presidium. En el marco de esta ceremonia de revista de entrada de la Comandancia del Ejército Mexicano, la Compañía de Guardia de Honor realizará una salva de fusilería. honor, en honor. ¡Yo! ¡Posición de pie! ¡Yo! ¡Apuntar! ¡No! ¡Fuego! ¡No! ¡Retirar! ¡No! ¡Descansar! ¡No! ¡Parar!
¡Flanco izquierdo! De conformidad con el artículo 50 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y con el fin de premiar a los militares, a las corporaciones o a las dependencias del Ejército y Fuerza Aérea por su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la patria y demás hechos meritorios, se establecen las siguientes recompensas: condecoraciones, menciones honoríficas distinciones, y citaciones. En el marco de esta significativa ceremonia de revista de entrada de la Comandancia del Ejército Mexicano, el día de hoy, el Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas otorgará recompensas a generales, jefes, oficiales y personal de tropa pertenecientes al Ejército Mexicano, que en el transcurso de su carrera militar, además de perenne entrega y lealtad a la institución, han demostrado sobrado celo, esmero y dedicación en el cumplimiento de su deber. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Inocente Fermín Hernández Montealegre. Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, José Rafael Santiago Enríquez. Mayor de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Omar Silva Pérez. Mayor de Justicia Militar y Licenciada Rosario Ortiz Báez. Capitán Primero Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, Humberto Baxin. Capitán Primero Ingeniero en Computación e Informática, Pedro Isaías Ibarra Morales. Capitán Primero Ayudante de Contabilidad, Miguel Ángel Arceo Luna. Capitán Segundo de Infantería, Freddy Rosa Rodríguez. Capitán Segundo Oficinista, José Gabriel Álvarez Chávez. Y Sargento Primero Oficinista, Bernardo Alejandro Joaquín. Sargento Primero Auxiliar Conductor Julián Granado Sánchez. Sargento Primero Oficinista Sergio Daniel Olmedo Sánchez. Sargento Primero Auxiliar Fotógrafo Francisco Sala Ramírez. Sargento Segundo de Fuerza Aérea Fusilero Paracaidista Alejandro Israel del Castillo Villalobos. Sargento Segundo de Fuerza Aérea Fusilero Paracaidista Manuel Reyes Bernardino. Sargento Segundo Archivista Santiago Hidalgo Ramos. Cabo de Infantería Carlos Sosa Ramos. Soldado de Infantería Orlando Silva Santiago. Soldado de Infantería Moisés Cruz Velázquez. Y Soldado de Infantería Adrián Zacarías García. Mayor Médico Cirujano Eleuterio Jiménez García. Capitán Primero de Infantería Agustín Antonio Ortiz Campos. Capitán Primero Ingeniero Industrial Mario Gilberto López Ávila. Capitán Primero Ingeniero en Computación e Informática Carlos Javier Ortega de León. Teniente de Infantería José de Jesús Gama Sánchez. Subteniente Psicóloga Elvia Elizabeth Gómez Cruz. Sargento Primero de Infantería Luis Cruz Cervantes. Sargento Segundo del Arma Blindada Leodegario García Roldán. Cabo de Infantería Ángel González Juárez. Y Soldado de Infantería Alejandro de Dios Hernández. Capitán Primero de Infantería Julio César Rodríguez Álamo. Sargento Segundo de Infantería Roger Martín Áñez Jiménez. Sargento Segundo de Infantería José Pablo Jiménez Jiménez. Cabo de Infantería
José Guadalupe Soto Martínez, Cabo de Infantería; José Abam Romero Nava, Cabo de Infantería; José Antonio Enríquez Hernández, Cabo de Artillería; José Carmen Serrano Rincón, Cabo Dactiloscopista Daniel Hernández Noyola, Soldado de Infantería Rufino Terán Castro y Soldado de Transmisiones Osvaldo Lamas Ortega. Teniente de Infantería Alejandro Ramos Ríos, Sargento Segundo de Caballería Juan Miguel Ventura Toto, Cabo de Infantería José Eduardo Vázquez Ramírez, Cabo de Infantería Eliseo Ramírez Hernández, Cabo de Caballería Omar Lucas Martínez, Soldado de Infantería Daniel Urbina Juárez, Soldado de Infantería Eduardo Carranza Antonio, Soldado de Infantería Ferrer Pascual Nazario, Soldado de Infantería Víctor Hugo González Pérez y Soldado de Infantería Yeser Josué Martínez Prisciliano. Con motivo del abanderamiento de la Comandancia del Ejército Mexicano y el personal condecorado, la Banda de Guerra ejecutará el toque militar 3 de Diana. Favor de tomar asiento. Hace uso de la palabra el general de división diplomado de Estado Mayor, Eufemio Alberto Ibarra Flores, comandante del Ejército Mexicano. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Distinguidos integrantes del Gabinete de la República. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Agregados de defensa, militares, navales y aéreos de naciones amigas. Invitados especiales, compañeros de armas, familias que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, buenas tardes. Es un gran honor hacer uso de la palabra en el marco de esa trascendental ceremonia con motivo de pase de revista de entrada de la Comandancia del Ejército Mexicano, acción
con la que se reestructura y actualiza a esta institución armada, que a través de la historia ha sido referente de lealtad institucional y compromiso de servicio con el pueblo de México. Fortalezas que sin duda son el origen de la confianza de la ciudadanía le otorga al Ejército. Por ello, servir en el Ejército Mexicano representa identidad, sentido de pertenencia y orgullo a quienes lo integramos, porque es una institución noble que, así como demanda abnegación y sacrificio, también nos brinda grandes satisfacciones personales y profesionales. En este sentido, para quienes tenemos la elevada responsabilidad de ejercer el mando, desempeñar cada uno de los cargos que se nos asigna, representa una inmejorable oportunidad para conducir a hombres y mujeres de excelencia que, portando el uniforme militar, se entregan al cumplimiento del deber. De manera particular, haber asumido el cargo de comandante del Ejército en esta fecha es una gran distinción que mucho valoro, que me honra como soldado y me orgullece como mexicano al servicio de la patria. Agradezco al señor presidente y a mi general secretario por esta designación y sobre todo por la confianza que me han otorgado para estar al frente de esta Fuerza Armada. Con entusiasmo y determinación asumo el mando del Ejército Mexicano y en el ejercicio de tan elevada tarea pondré toda mi capacidad y mis esfuerzos para conducirlo bajo los sólidos valores y principios que lo han caracterizado como una institución leal, comprometida, garante de la estabilidad nacional y cercana al pueblo del que provenimos. Junto con mi Estado Mayor, trabajaremos para que el pueblo de México siga manteniendo su eficacia operativa, cohesión, prestigio e identidad, así como a su apertura para que las mujeres se desarrollen a la par con los hombres en un ambiente de igualdad. Asimismo, pondremos todo nuestro empeño para que esta institución continúe siendo garantía de confianza de los mexicanos. Nos enfocaremos en el desarrollo de la fuerza, con especial atención en tres rubros importantes. Primero, la generación de doctrina, a través de la revisión y actualización de las tácticas, la adecuación de los procedimientos sistemáticos de operar, así como en el análisis de las lecciones aprendidas para identificar aspectos en los que podamos mejorar. Segundo, el impulso de un adiestramiento realista, objetivo y práctico, orientado al cumplimiento de las misiones orgánicas que tenemos asignadas, a la resolución de situaciones complejas que enfrenta el personal militar, en el desarrollo de las operaciones y al irrestricto respeto de los derechos humanos. Tercero, la estandarización, modernización y proyección de un nuevo equipamiento que brinde al personal mayor protección y comodidad en el desarrollo de sus actividades diarias. Todo lo anterior complementado con un eficiente control administrativo que garantice el cumplimiento de las misiones mediante el trabajo colaborativo de las direcciones generales que conforman la estructura técnica y administrativa del Ejército, cuidando del mayor activo institucional que es el recurso humano. Para ello, mantendremos una permanente y estrecha coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Nacional, con la Comandancia de la Fuerza Aérea y con los mandos territoriales donde están las unidades establecidas del Ejército. En este punto, es pertinente subrayar
que el despliegue que se mantiene hasta en los lugares más apartados de la República es el principal factor que hace posible el gran alcance social que tiene nuestra institución y que se traduce en firme respaldo y esperanza para los ciudadanos cuando las actividades delincuenciales afectan su seguridad o cuando su integridad física y patrimonio están en riesgo por algún desastre natural o antropogénico. Porque siempre que la sociedad requiera de su ejército para apoyar en materia de seguridad, para aplicar el plan N3E o para participar en proyectos que tienen como propósito el progreso nacional y el bienestar del pueblo, en esto reside la importancia de la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano, como una clara muestra de que avanzamos a la modernidad para hacer que el servicio que brindamos a la ciudadanía sea cada vez mejor. Generales, jefes, oficiales, clases y soldados, integrantes del Ejército Mexicano, históricamente la lealtad, disciplina, honor, patriotismo, abnegación, honradez, espíritu de cuerpo y valor han sido los valores fundamentales que definen la institucionalidad de esta Fuerza Armada y entraña la vocación de servicio y el compromiso de cada mujer y hombre que los asume como guías de su actuación en todo momento. Esto representa la principal fortaleza que sustenta la evaluación objetiva y constante que hace el pueblo de México a la labor del Ejército, calificándolo en diversas encuestas a nivel nacional como una de las instituciones más confiables, razón por la cual debemos seguir trabajando con ahínco y determinación, siendo necesario que en cada escalón de la estructura impulsemos un auténtico liderazgo, cuyas premisas sean la moral de las tropas y el bienestar de las familias, lo que sin duda se traducirá en un mejor desempeño profesional. Aunado a lo anterior, la legalidad y el respeto a los derechos humanos son las directrices que deben guiar la conducta de todos los integrantes en los actos de servicio, principalmente de quienes ejercemos el mando, es decir, desde el cabo comandante de escuadra hasta el general comandante del ejército, siempre teniendo presente los tres deberes fundamentales de todo comandante, que son cumplir la misión, procurar el máximo bienestar a las tropas y mantener los recursos humanos y materiales en óptimas condiciones. Los invito a que con cabal cumplimiento del deber reflejemos el orgullo de ser soldados del Ejército Mexicano. Honremos la memoria de que nos antecedieron en la construcción del Ejército de hoy. Su legado de honor y lealtad prevalece y corresponde a las generaciones presentes y venideras preservarlo y proyectarlo en el futuro. Mantengamos inquebrantable la fraternidad que nos une a nuestros compañeros de armas de la Fuerza Aérea, con quienes desde siempre hemos trabajado juntos, constituyendo un gran equipo, al que se suma también desde su ámbito de acción los marinos navales, guardias nacionales, todos trabajando intensamente por México. A este propósito se une diariamente muchos jóvenes de todas partes del territorio nacional que buscan forjar una carrera profesional en el Ejército, porque nuestro Instituto Armado ofrece oportunidades de desarrollo para todo aquel mexicano, hombre o mujer, que aspira a servir al país desde sus Fuerzas Armadas. Así es,
como nuestra institución integra en sus filas a la juventud mexicana. Así se entiende el por qué nuestro ejército es pueblo uniformado. Así se comprende por qué en el corazón de todo soldado están siempre su pueblo y su patria. ¡Ejército Mexicano! Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. General Luis Crescencio Sandoval González, Almirante José Rafael Ojeda Durán, General Efemio Alberto Ibarra Flores, Comandante del Ejército. Estamos atestiguando un acto importante, el de la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano. Ahora, con la reforma administrativa, se tiene al secretario de la Defensa como el responsable de todas las Fuerzas Armadas de México. Se cuenta también con el Estado Mayor, que como lo expresó el general Luis Crescencio Sandoval, va a ser posteriormente Estado Mayor Conjunto. Se mantiene la comandancia de la Fuerza Aérea. Se está creando esta nueva comandancia del Ejército. Y el propósito es que una vez aprobada, si así lo deciden los legisladores, una iniciativa de reforma constitucional que vamos a presentar al Senado y a la Cámara de Diputados, la misma Secretaría de la Defensa va a contar con la comandancia de la Guardia Nacional. Es muy importante en estos momentos de transformación el apoyo que estamos recibiendo de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Expreso
mi reconocimiento sincero y fraterno. Sin la lealtad de las secretarías de la Defensa y de Marina, y sin su entrega al pueblo, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en la búsqueda del bienestar para nuestro pueblo. Es importante que se conozca, que se oiga bien, que se oiga fuerte, que con las Fuerzas Armadas ayudamos a la población afectada por huracanes, inundaciones, temblores, incendios y otros siniestros. Y con ellas, al mismo tiempo, contenemos a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la seguridad y de la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva. Con personal militar se cuidan las instalaciones estratégicas de la nación, se evita el robo de hidrocarburos, se enfrenta el contrabando, se persigue la corrupción en los puertos y se defiende la soberanía, se protege y se rescata a migrantes. Y por si fuera poco, las Fuerzas Armadas nos ayudan en la construcción de obras de infraestructura para el desarrollo del país y en beneficio de nuestro pueblo. Tengamos presente, no olvidemos que sin los ingenieros militares y marinos no estarían en proceso o funcionando con éxito obras, servicios o acciones como el desasolve de ríos, la limpieza de playas, la construcción de canales de riego, la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, los cuarteles de la Guardia Nacional, los viveros para producir millones de plantas del programa Sembrando Vida, o el manejo logístico y la distribución de las vacunas contra el COVID. Sin la ayuda de las Fuerzas Armadas no habríamos podido realizar
la tarea de reconstrucción o terminación de hospitales que los gobiernos corruptos, neoliberales, dejaron abandonados o a medio construir. El apoyo del personal de salud, de la Secretaría de la Defensa y de Marina ha sido fundamental para hacer frente a la pandemia, pero también para emprender la construcción del Tren Maya, del nuevo aeropuerto de Tulum y del moderno y monumental aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, que vamos a inaugurar el 21 de marzo del año próximo. Toda una hazaña constructiva. No hay nada que se esté haciendo de estas dimensiones en el mundo. Ninguna obra con estas características. Calidad en muy poco tiempo y con un costo muy bajo, con muy poco presupuesto. En fin, con las Fuerzas Armadas estamos también apoyándonos para transformar la antigua prisión de las Islas Marías en un centro cultural y ambiental. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental, repito, la transformación de México. No habríamos podido enfrentar a la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos solo con la desaparecida Policía Federal, que estaba echada a perder. Ahora, por la reforma a la Constitución, podemos apoyarnos para garantizar la paz, la tranquilidad, la protección de los ciudadanos en las Fuerzas Armadas. Ya se creó la Guardia Nacional, se cuentan ya con 100,000 elementos de esta corporación profesional, caracterizada también por la disciplina y la lealtad al pueblo. Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas habría sido imposible ejecutar las obras públicas en curso. Con empresas constructoras que lamentablemente se habían echado a perder, mal acostumbradas, empresas constructoras
al influyentismo, a la irresponsabilidad, a la corrupción. Por eso sostengo que el apoyo más importante que ha recibido el gobierno que encabezo es el que me han brindado la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y en su mayoría de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra, a nadie. No se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades, y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos. Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles, es lealtad al pueblo, es demostrar en los hechos que el soldado es pueblo uniformado. Esta participación activa de las Fuerzas Armadas, además, contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de anteriores gobernantes. Por eso reitero mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina. Repito, dos importantes instituciones, dos pilares del Estado mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias, almirante José Rafael Ojeda Durán. Gracias, general Luis Crescencio Sandoval González. Gracias a los soldados, a los oficiales, a los integrantes de las Fuerzas Armadas de México. Gracias a sus estimadas familias, que son una fuente constante de apoyo, solidaridad y cariño. Gracias a todos, mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas, por la lealtad a nuestro querido México, a nuestra patria. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
finaliza esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Se agradece la asistencia a esta ceremonia del presidente de la República, Distinguidas secretarias y secretarios de Estado, jefa de gobierno de la Ciudad de México, representantes de medios de comunicación, invitados especiales y público en general. Que tengan todos una excelente tarde. El presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.